Muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos en nuestro circuito un amplificador operacional, o también llamado OPAMP. Nuestro OPAMP está conectado en configuración de comparador de señales. Básicamente, este circuito nos va a permitir detectar si el valor del voltaje del terminal 3 del OPAMP está por encima o por debajo del umbral. Por ejemplo, si el voltaje en el terminal 2 es mayor que el voltaje en el terminal 3, o sea, el voltaje en la entrada inversora es mayor que el voltaje en la entrada no inversora, nuestro LED estará apagado. Pero en el caso contrario, o sea, de que el voltaje en la entrada no inversora sea mayor que el voltaje en la entrada inversora, nuestro LED se va a prender y nos va a avisar. Para eso, primero es importante saber que nuestro circuito cuenta con dos fuentes de 9 voltios y una fuente de 5 voltios. La función de las fuentes de 9 voltios es la de alimentar al OPAMP con menos 9 y con más 9 voltios. Y la función de la fuente de 5 voltios es la de proveer de voltaje a las entradas inversora y no inversora del OPAMP. Por la entrada inversora o terminal número 2 tendremos 2.5 voltios gracias a las dos fuentes de 1 kilo, a las dos resistencias de 1 kilo ohm conectadas a la fuente de 5 voltios a través del cable amarillo. Por el otro lado, en la entrada no inversora del OPAMP o terminal número 3 estará conectado a nuestro potenciómetro. A su vez, este va a estar conectado a la fuente de 5 voltios por el cable marrón, recibiendo 5 voltios, y a tierra por el cable plomo. Con nuestro potenciómetro, nosotros podemos variar el voltaje que entra por la entrada no inversora. Usando la perilla, nosotros podemos tener mayor o menor voltaje por la entrada no inversora, siendo 5 voltios y 0 voltios los máximos, el máximo y el mínimo. Lastimosamente parece que se me ha quemado algún componente de mi circuito y por eso no funciona como debería funcionar. Por ejemplo, si nosotros prendemos las tres fuentes, aquí ya está prendida la fuente de 5 voltios y las de 9 voltios, girando la perilla, teóricamente debería de apagarse el LED. Por ejemplo, ahorita que lo pongo a 0%, debería de estar apagado y ahora al 100% debería estar prendido. Pero no pasa nada, porque como dije, parece que se me ha quemado algún componente. Pero también vamos a simularlo en Simulink para explicarlo mejor y ver cómo el LED se apaga y se prende. Bueno, ahora tenemos nuestro circuito en multisim. Como podemos ver, tenemos las dos fuentes de 9 voltios, la fuente de 5 voltios, nuestro potenciómetro de 10 kilo ohmios, nuestro OPAMP y nuestro LED, así como tres resistencias de 1 kilo ohm. La función de las dos fuentes de 9 voltios será de alimentar al OPAMP con más 9 voltios y con menos 9 voltios. Asimismo, la función de la fuente de 5 voltios será de proveer de 2.5 voltios gracias a las resistencias de acá, 2.5 voltios a la entrada inversora del OPAMP y de proveer 5 voltios a nuestro potenciómetro. Podremos variar el voltaje que entra por la entrada no inversora al OPAMP. Bueno, como había dicho, si el voltaje de la entrada no inversora es menor que el voltaje de la entrada inversora, nuestro LED estará apagado. Y en caso contrario, nuestro LED estará prendido y podemos comprobar la teoría haciendo correr el programa. Primero debemos poner dos voltímetros para poder ver el voltaje. Como podemos apreciar, el voltaje de la entrada no inversora es mayor por décimas que el voltaje de la entrada, inversora. Y debido a eso, nuestro LED está prendido. Si nosotros variamos los porcentajes de nuestro potenciómetro, mientras menor sea el voltaje, el porcentaje, mayor será el voltaje. Como pueden apreciar, ahora tenemos 4 voltios con 4.0 voltios. Y si el porcentaje es mayor al 50%, tendremos menor voltaje. Como acá, ahora tenemos 1.22 voltios y nuestro LED está apagado.
Si lo aproximamos al 50%, tendremos la mitad, 2.5 voltios aproximadamente. Como podemos ver, el voltaje es menor que aquí, por eso nuestro LED está apagado. Este circuito se puede aplicar en el uso de sensores. Por ejemplo, si nosotros tenemos una señal de entrada procedente de un sensor, ya sea que esté midiendo voltaje, corriente, temperatura, etc., nosotros podemos establecer un umbral. En este caso, nuestro umbral es de 2.5 voltios por la entrada inversora. Si nuestra señal procedente del sensor sobrepasa esos 2.5 voltios, nuestro LED se va a prender y nos va a avisar. Y en conclusión, ese es el funcionamiento de nuestro circuito. Gracias.